Buenas tardes. Todos sean bienvenidos. Vamos a pasar a la enseñanza de esta tarde. Y vamos a continuar hablando del mismo tema. Jesús llama. Jesús llama a través de la enseñanza, a través de lo que vamos a ir explicando el día de hoy. Nos vamos a dar cuenta realmente por qué Jesús llama. ¿O por qué el título? ¿Por qué título? Estamos hablando y hemos estado hablando acerca del Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y estamos en el capítulo 2 del Evangelio de Marcos. Esta tarde vamos a continuar hablando desde el capítulo 13 al versículo 17. Y vamos a ir hablando. Bueno, amados, hay gente que piensa que el cristianismo es una especie de club. Otros piensan que solo es para los ignorantes o drogadictos, para los alcohólicos, para los ladrones, pero no para ellos. Muchos piensan que el cristianismo es para aquellos. Pero vamos a ver que no es exactamente lo que muchos piensan. Y lo vamos a ir analizando y lo vamos a ir viendo desde el capítulo 2, del 13 en adelante. Vamos a ver el capítulo 2 del 13 al 14. Dice, después volvió a salir al mar, 13 al 14. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. ¿Recuerdan que acaba de ocurrir la sanidad del paralítico que estudiamos hace 2 semanas? Jesús se dirige nuevamente al mar de Galilea y continúa enseñando la palabra de Dios a toda esa multitud que se ha congregado a su alrededor. Es obvio que Jesús no vino al mundo como un sanador de enfermedades. Él vino al mundo como un salvador y un predicador. Y eso ya lo vimos hace 2 semanas. Marcos nos dice que Jesús vio a Leví, el hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Y lo llamó, ¿para qué? Para que lo siguiera. Si tú lees en el Evangelio de Mateo, nosotros sabemos que este Leví no era otro que el mismo Mateo, el autor del primer evangelio que encontramos en el Nuevo Testamento. Mateo, en su evangelio, se refiere a sí mismo como el publicano o el cobrador de impuestos. Ahora, ¿quiénes eran los publicanos? ¿Quiénes eran ellos? Los publicanos, amados, eran judíos que trabajaban para el imperio romano cobrando impuestos a los de su propia nación. Los judíos pagaban muchos impuestos, así que los cobradores de impuestos eran considerados como unos traidores a la nación de Israel. Eran judíos que estaban cobrando impuestos a sus hermanos para ayudar a los romanos. Pero no solamente eran considerados como traidores, sino también eran considerados como abusadores, porque cobraban más de lo debido, extorsionaban a los contribuyentes, así como lo hacen el día de hoy. Así lo hacen el día de hoy. Esta gente no están más para que extorsionar a la gente del día de hoy. Aparte de eso también eran considerados, escucha esto, eran considerados religiosamente impuros porque tenían que involucrarse con personas gentiles, o sea, pecadores. De hecho, los publicanos no podían participar de las ceremonias religiosas en el templo, como cualquier israelita normal. Estos individuos, amados,
pronto aceptan el cargo de publicanos, ya eran expulsados de las sinagogas, de los templos, de las iglesias. Era tal el menosprecio que un judío podía mentirle a un publicano y quedar impune. O sea, no era pecado mentirle a un publicano. O sea, no era pecado. Sin embargo, a pesar de toda la fama que tenían los publicanos, ellos tenían tal amor por el dinero que estaban dispuestos a sacrificar su reputación. Ellos estaban dispuestos a sacrificar a sus familias. Ellos estaban dispuestos a sacrificar sus amistades con tal de alcanzar una mejor posición económica. Y lo que es peor, todavía, recuerden que ellos no podían participar de las actividades religiosas en el templo. Así que ellos quedaban excluidos de todo contacto con Dios. Y Mateo, Leví, era uno de esos grupos. Mateo, amado, en otras palabras, era un idólatra. Era un idólatra que le había vendido el alma al imperio romano. Era un codicioso, era un traidor, era un ladrón, era un extorsionador, era un abusador. Eso era Mateo, el autor del primer evangelio. Eso era. Pero todas las personas que estaban ese día alrededor del mar de Galilea, ¿qué creen? Fue al que Jesús llamó para que lo siguiera. Para que lo siguiera. Y más adelante nosotros vamos a ver en la historia que allí habían personas decentes en el mar de Galilea. Habían personas con una buena reputación, intachables a los ojos de los demás. Pero el Señor no se fijó en ninguno de ellos. Y vamos a ver que Jesús procura asociarse con personas inadecuadas para transformarlos ¿en qué? En sus discípulos. En sus discípulos. O sea, en ese mar de Galilea, a su alrededor, habían personas pecadoras, impuras, impías, y habían personas que no se creían pecadoras, que no se creían impuras, se creían de la alta religiosidad. Habían de todo tipo, pero Jesús se fijó solamente en uno, Mateo, el más despreciado de todos. En él se fijó. ¿Para qué? Para que vengan a ser sus seguidores. Él se fijó en el rechazado y odiado publicano. Él se fijó en ese individuo sin escrúpulo y lo llamó para que lo dejara todo y le siguiera a él. Esa palabra que aparece en el versículo 14, sígueme, es una palabra, amado, donde exige en el presente. Lo que quiere decir que el llamado que Jesús le hizo a Mateo no fue para que viniera a pasar un buen rato con él y tomarse un cafecito. No, era para seguirle toda la vida. Para eso lo llamó. Mateo, a partir de ahora, fíjense lo que, si nos ponemos a imaginar, Mateo, a partir de ahora, quiero que dejes tu trabajo. Quiero que dejes atrás tu codicia. Quiero que dejes a un lado todos los ídolos en los que has puesto tu mirada y tu confianza. Y me sigas únicamente a mí. Es lo que le está diciendo Jesús. A partir de ahora solo yo puedo ser el objeto de tu confianza. Solo yo puedo ser el objeto de tu completa satisfacción. En otras palabras, Jesús le estaba llamando a Mateo a venir en pos de él. ¿En qué? En el arrepentimiento y creer solamente en él. Creer solamente en él. Solamente él, amado. Hace unas semanas nosotros vimos una escena parecida, no sé si la recuerdan. Cuando el Señor llamó a Pedro, a Andrés, a Juan y a Jacobo. Cuando andaban juntos en el mar de Galilea.
Dice que vio a Simón, a Pedro y a Andrés su hermano que echaban a la red, que echaban la red porque eran pescadores, y les dijo Jesús: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y dice que dejando luego sus redes, le siguieron, y luego hizo lo mismo con Juan y con Zebedeo. Cristo estaba pasando por el mar, vio a Juan y a Zebedeo, que eran hermanos, en la barca de su padre, y Cristo les dice: síganme. Y dice que dejando a su padre, dejando a los demás obreros allí, siguieron a Jesús. Jesús los llamó y de inmediato lo dejaron todo para seguirle. Y lo mismo ocurrió con Mateo. Espero me estés entendiendo, amado. Espero me estés entendiendo y puedas agarrar esto para ti, no para nadie más, para ti. Yo dije hace unas semanas, cuando empezamos el Evangelio de Marcos, dije que voy a estar hablando tanto a los que nos visitan como a los que dicen que son cristianos. Voy a estar hablando. ¿Por qué? No puedo cambiar lo que dice la Escritura, no la puedo cambiar. Es conforme me está llevando la Escritura, voy a estar hablando. Así que, hermanos, amigos, si digo palabras de verdad, peleense con la Escritura, no se peleen conmigo, pero voy a estar hablando lo que dice la Escritura. Lo que dice la Escritura. Lo mismo ocurrió con Mateo. En el Evangelio de Lucas, amado, en este texto paralelo, dice que cuando Jesús vio a Mateo sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Mateo hizo lo mismo que hicieron Pedro y Andrés, Jacobo, solamente que con una gran diferencia. Si un publicano, amado, decidía abandonar su puesto de trabajo, ya no podía volver a tomarlo nunca más en su vida. Así que en ese momento, Mateo estaba tomando la decisión de cortar por completo todo lo que había sido su vida hasta ese entonces para seguir a Jesús. O sea, estaba decidiendo: voy a dejar mi trabajo, ya no voy a volver a tomarlo si yo quiero, no. Ya no voy a volver a hacerlo. Todo lo que he ganado, todas las riquezas que he amontonado, ya no lo voy a volver a hacer y ya no voy a ganar lo mismo. Es más, creo que no voy a ganar nada por seguir a Jesús. A eso a Mateo no le importó. Y eso es a lo que la Biblia llama, ¿sabes cómo le llama? Conversión. Conversión. ¿De qué se trata? Se trata de un cambio radical en nuestra vida, que viene como fruto de un cambio de corazón. Cuando Jesús llama a Mateo, él entendió que era 1000 veces mejor seguir a Jesús que continuar amontonando su cuenta bancaria. En otras palabras, Mateo, por el llamado de Cristo, dejó de ser idólatra, idolatrándose a él mismo. Por primera vez en su vida, Mateo había encontrado algo que era a sus ojos infinitamente superior a todo lo que él había atesorado hasta ese momento. Durante mucho tiempo, el dinero había sido todo para él. El dinero había sido todo para él. Las riquezas estaban por encima de sus amistades, estaban por encima de su reputación, estaban por encima de su familia, y aún así estaban por encima de Dios. No le importaba nada con tal de alcanzar las riquezas, no le importaba nada con tal de satisfacerse él mismo, no le importaba nada, ni su familia ni nadie, y menos Dios. Hasta que se encontró con Jesús cara a cara y recibió su llamado: sígueme, sígueme a mí. Amado, no sé si tú te pones a pensar o puedes imaginar, o sea, ¿cómo que así de pronto? ¿Tanto poder había en la palabra de Jesús? Sí había poder. Pero si tú imaginas, amado, Mateo seguramente había escuchado
algo de lo que Jesús predicaba, lo suficiente como para entender la buena noticia del Evangelio, de que el Mesías había llegado y que por fin iba a ser perdonado y aceptado en la presencia de Dios. No sobre las bases de sus méritos personales, que yo quiero hacer esto, voy a hacer esto. No. Él iba a ser aceptado en la presencia de Dios. No sobre la base de sus méritos personales, porque evidentemente él no tenía ningún mérito personal, sino únicamente por la bendita gracia y la misericordia de Dios. Y algún día, amados, si Dios permite, vamos a hablar ampliamente, escudriñando qué es la gracia, para que lo podamos entender bien claro. No por encima, sino lo vamos a escudriñar. Y entonces, amado, ¿recuerdan cuál era la predicación de Jesús? En Marcos capítulo 1, versículo 14, ahí nos dice, ya lo vimos también. Después que fue encarcelado, decía que en Marcos capítulo 1, 14, después que fue encarcelado, Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y qué irónico, amado, qué irónico. Mateo no podía participar de las ceremonias religiosas del templo y ahora estaba siendo invitado por Dios mismo a ser parte de su reino, con el único requisito de venir a Cristo en arrepentimiento y creer en Él. Seguramente este mensaje, Mateo, Leví, lo había venido escuchando. Había escuchado de Jesús, había escuchado del Mesías y había creído en su palabra. Mateo, yo quiero que dejes atrás ese pequeño reino que has estado construyendo para ti y vengas a ser parte del reino de Dios, siguiéndome a mí. Eso le estaba diciendo Jesús. Eso le estaba diciendo Cristo. Mateo, yo quiero que dejes atrás todo tu pequeño reino que has hecho, porque eso es lo que hacen las personas el día de hoy. Empiezan a hacer su pequeño reino, donde ellos son el rey y no hay otro rey más que ellos. Mateo, deja eso. Mateo, deja eso. El reino de Dios ha llegado. Sígueme. Ese fue el llamado. Deja tu reino. Mateo, deja tu reino y sígueme a mí. Ven a ser parte del reino de Dios siguiéndome a mí. Amado, ¿será que Mateo se habrá enterado de lo que había sucedido unos minutos antes en la casa del paralítico? Porque no olviden que fue el mismo día, aunque nosotros llevamos ya unos domingos, pero todo eso sucedió el mismo día. Todo eso sucedió el mismo día cuando el Señor le otorgó a este hombre el perdón de todos sus pecados. Tal vez Mateo se enteró de eso, no lo sabemos, no lo explica realmente. Pero de alguna manera, amado, él entendió que esa era la oferta del evangelio. Y por encima de todo, él entendió el significado de una parábola que curiosamente, amado, se encuentra en el evangelio que él escribió. Solamente ahí se encuentra, no en otro evangelio. No sé si lo recuerdas, en Mateo 13:44, que habla de una parábola donde Jesús compra el reino de Dios, donde compara a Jesús como el reino de Dios con un tesoro escondido en un campo. Y dice: el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso da y vende todo lo que tiene y compra ese campo. Mateo entendió eso, porque eso fue lo que le ocurrió a Mateo. Él encontró ese tesoro y estuvo dispuesto a vender todo para comprar ese campo. Lo poco
que él había podido conocer del Señor Jesucristo fue suficiente para entender todas las cosas de este mundo que estaban llamando su atención. Él no le pidió tiempo para pensarlo. Él no le dijo, déjame ir a hablar con mi esposa, a ver qué piensa ella. Déjame ir a hablar con mis papás, a ver qué piensan ellos. No. Él recibió el llamado y de inmediato lo dejó todo para seguir a Jesús. ¿Tú qué piensas hacer? ¿Tú qué piensas hacer? Ahora piensen en esto, amados. Piensen en esto. En este momento de la historia evangélica, el Señor no había muerto en la cruz como nuestro sustituto. El Señor no había resucitado de los muertos. El Señor no había ascendido a los cielos, a la diestra del Padre. En cierto modo, el conocimiento que Mateo tenía de Jesús era mínimo en comparación con el conocimiento que nosotros tenemos el día de hoy. Él no lo tenía. Él no conocía realmente a Jesús, solamente había escuchado. Pero le siguió. Con todo el conocimiento que la mayoría de los que estamos aquí, que tenemos de Jesús, ¿qué piensas hacer el día de hoy? ¿Qué piensas hacer? ¿Qué piensas hacer, amado? Pero aún así, Mateo lo dejó todo para seguir a Jesús y contento lo dejó con gozo, con alegría. ¿Saben por qué? Porque Jesús lo había llamado con un llamamiento irresistible que produce al mismo tiempo un cambio de corazón. Él se había convertido. Él se había convertido. Hay personas, amado, hay personas que hablan de la conversión. Yo me convertí al Señor, yo me convertí al Señor. Con todo respeto te lo digo, amado. ¿Será que entienden qué es convertirse al Señor? ¿Será que sí entienden esa parte que es convertirse al Señor? ¿Crees que porque ellos, porque van a la iglesia o por venir a la iglesia, ya te convertiste? No. O quiero ir a ese club de cristianos. Y quiero ver cuáles son los requisitos para entrar a ese club. No, amado. O tal vez hiciste, bueno, debes levantar la mano, alzar la mano, pasar al frente, pasen al frente, hacen la oración del pecador, invitan a Jesús a entrar en su corazón y por arte de magia, ya tú eres cristiano. No. No. No es a eso a lo que la Biblia se refiere al llamado de conversión. No es eso. La perspectiva que Mateo tenía de la vida fue transformada en un instante por el llamado de Jesús. Lo que antes tenía valor para él, de repente perdió la magia, de repente perdió el encanto y la gloria de Cristo había cautivado a Mateo. ¿Eso fue lo que pasó? Y ahora yo te pregunto, amado, ¿tú has pasado por esa experiencia? ¿De verdad? ¿Has pasado por esa experiencia donde tenías todo para ti? Lo veía el dinero, la fama, la fortuna, la casa, el automóvil, todo, tus hijos, tu esposa, todo, donde lo tenías todo y ese es tu todo. Y de repente encuentras a Jesús y entiendes que es seguir a Jesús, es dejarlo todo y dejas esto por seguir a Jesús. ¿Lo has hecho así o no lo has hecho así? ¿Tú has pasado por esa experiencia que pasó Mateo o no? Yo no te estoy preguntando, amado, cuántos años tienes en la iglesia. Yo no te estoy preguntando si alguna vez tú levantaste la mano y pasaste al frente o hiciste la oración del pecador. Yo no te estoy preguntando eso. Yo no te estoy preguntando si invitaste a Jesús a entrar en tu corazón. No, yo no te estoy preguntando eso. Lo que te estoy preguntando es si alguna vez tú pasaste por la experiencia de Mateo.
¿Tú pasaste por esa experiencia? ¿Tú puedes identificarte con la experiencia de Mateo? Porque mi hermano y mi amigo, que tú estás aquí en esta tarde, la Biblia no reconoce dos clases de discípulos. No reconoce dos clases de discípulos. Hay personas que yo creo que tienen en su mente que en la iglesia hay dos clases de discípulos del Señor. Los que siguen a Jesús dejándolo todo y los que siguen a Jesús manteniéndose aferrados al mundo. Pero no es así. Hay una sola clase. El Señor Jesucristo lo dice en Lucas capítulo 14, versículo 13. No aparecen en las pantallas, hermanos, amados. Apúntalo y si quieres luego lo lees en casa. Lucas capítulo 14, versículo 33 dice que cualquiera de los que estamos aquí, no los supersantos, porque hay quienes se sienten los supersantos, no los supersantos, no los que nunca se equivocan y siempre tienen la razón, no, esos no los pastores, no los misioneros, no, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. A todo. Jesús dice que el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser su discípulo. ¿Quién es? Cualquiera de vosotros. Cualquiera. Vuelvo a repetir, no los supersantos. Los que nunca se equivocan, esos no. Todos. Ahora, eso no quiere decir obviamente que todos los que siguen a Jesús deben vender todas sus pertenencias. Que todos los que siguen a Jesús deben dejar su oficio, deben de dejar su profesión, su carrera. No, eso no significa, eso no está diciendo Jesús. Lo que Jesús está diciendo o lo que significa es que deben renunciar a todo eso. En otras palabras, todas esas cosas tienen que pasar a segundo plano en relación a Jesús, con Jesús. En relación con Jesús. Eso tiene que dejar de ser lo que te detiene. Eso tiene que dejar de ser lo que te domina, lo que domina tu vida. Eso tiene que dejar de ser que sea tu felicidad. Eso tiene que dejar de ser el motor de tu existencia. Todo eso tú lo tienes que tener en segundo plano. Cuando una persona verdaderamente se convierte a Cristo, de repente deja de ver las cosas que tiene como posesiones y empieza a ver a Jesús. Él es mi dueño, yo soy su posesión. Todo lo mío, todo lo que tengo es de Él. Porque yo mismo soy de Él. Porque yo mismo soy de Él. Así de fácil. Amado, y de verdad te digo, lo voy a decir con mucho respeto, pero si tú usas esta expresión, amado, déjame decirte que está mal. Cuando dices, no debes servir a dos dioses, a tu Dios trabajo y a tu Dios congregación. No, amado, tu trabajo te lo dio Dios y es una bendición de Dios. Es una bendición de Dios. Es la verdad. Tu trabajo es una bendición de Dios. Él te lo da. Lo que no debe de haber es que tu corazón esté más puesto al trabajo o al dinero que a Dios. Que le des el primer lugar a tu trabajo que a Dios. Eso es lo que no debe de haber. Es eso. Cuando una persona verdaderamente se convierte a Cristo, de repente deja de ver las cosas que tiene como sus posesiones y empieza a ver a Jesús. Empieza a decir, Él es mi dueño, yo soy su posesión. Todo lo mío es de Él, porque yo mismo soy de Él. Y lo que Jesús está diciendo en Lucas es que Él no está dispuesto a hacer eso por causa de su relación con Jesús. Es porque no conoce a Jesús.
¿Sí me explico? No conoce a Jesús. Es a eso a que se refiere Pablo en Filipenses 3:7, cuando dice que todas las cosas que él antes consideraba como una ganancia, es decir, como aquello que hacía de su vida digno de ser vivido. Lo que le daba a Pablo su identidad, de repente comenzó a considerarlas como pérdidas por causa del amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo. ¿Ya viste? Lee Filipenses 3:7. Te darás cuenta. ¿Oíste eso, amado? Por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En otras palabras, estaba en segundo plano, lo tenía como pérdida, lo que él había atesorado, lo tenía como basura para ganar a Cristo. Y yo te pregunto una vez más, ¿tú puedes identificarte con esas palabras de Pablo? ¿Tú puedes decir todo lo que tengo lo tengo por basura para ganar a Cristo? Para ganar a Cristo. Porque, amado, si no es así, muy probablemente que nunca hayas pasado por un verdadero proceso de conversión. No. Y eso es serio, hermano. Y eso es serio. Cristo dice que en el día del juicio muchos llegarán allí pensando que eran lo que no eran. Muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, yo nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí a ustedes, nunca fueron míos, porque nunca quisieron dejar lo que tuvieron que dejar. Y aclaro, eso no quiere decir que los verdaderos cristianos no tengan una lucha en su interior. Y espero explicarme este punto. Eso no quiere decir que los verdaderos cristianos no tengan una lucha en su interior. No. Los cristianos tenemos una lucha con esas cosas. Pero el verdadero cristiano, fíjate, el verdadero cristiano se reconoce porque se mantiene en pie de guerra. Él se mantiene en pie de guerra contra la idolatría de su propio corazón. Él se mantiene en pie de guerra contra el pecado. Y cuando él se da cuenta de que ha quitado sus ojos de Jesús para ponerlos en cualquier cosa de este mundo, él viene otra vez a Cristo en arrepentimiento. Reconoce eso. Un teólogo, amado, dice en un artículo que los verdaderos cristianos no se reconocen tanto porque no pecan. La Biblia dice claramente que los que son nacidos de Dios no practican el pecado. Pero dice el teólogo, lo que distingue al creyente no es únicamente o no es primariamente el hecho de que no pecan, sino que si llegaren a pecar, él reconoce, se arrepiente y se aparta del pecado. Y se aparta del pecado. O sea, el cristiano está más consciente de su pecaminosidad. Está más consciente de su maldad y viene a Cristo en arrepentimiento. Así que, mi amigo, que estás aquí en esta tarde, te tengo una buena noticia. Jesús no vino al mundo a congregar alrededor de él a personas buenas y decentes. No. Él tampoco vino al mundo a buscar personas dañadas en su pecado y dejarlas tal cual están. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a transformar pecadores
para convertirlos en seguidores suyos. A eso vino. Así que mi amado, si tú un día conociste a Cristo, si tú un día conociste el perdón de tus pecados, esa verdadera conversión, ¿qué esperas? Cristo no vino a buscar a justos, sino a pecadores. ¿Qué esperas, amado? ¿Qué esperas si tú no has conocido a Cristo? ¿Qué esperas? Cristo no vino a buscar a justos, sino a pecadores. A eso vino. Versículo 15 de Mateo 2. Versículo 15. Versículo 15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Habían muchos que le habían seguido. Mateo, amado, Mateo quiso honrar a Jesús haciéndole un banquete en su casa. Y al mismo tiempo buscar la ocasión para que sus amigos conocieran a Jesús. Esa es otra de las características de aquellos que realmente han conocido a Cristo. Ellos no solamente están dispuestos a dejarlo todo para seguirle a Él, sino que de inmediato quieren que otros también le conozcan. Mateo quería compartir con sus amigos el tesoro que acababa de encontrar. Así que hizo una gran comida. Mateo invitó a publicanos y pecadores. Y ese término pecador que se usa aquí es el que se usaba en aquellos días para señalar a las personas que tenían una moral cuestionable y a todos aquellos que no seguían al pie de a todos aquellos que no seguían al pie de la letra todas las reglas que los fariseos habían impuesto a la ley de Moisés. Si no seguías esa regla de la cual yo digo que se tiene que hacer, eres un impío y eres un pecador. Así eran consideradas las personas pecadoras. Aquellos que no seguían al pie de la letra las reglas de los fariseos. Por eso, una ocasión alguien me preguntaba, oye Javi, bueno, a mí me dicen Javi, me dice, oye, pero tantas reglas habían, sí. Acuérdate que hubieron 400 años que Dios no les hablaba al pueblo de Israel. En esos 400 años hicieron lo que quisieron, impusieron lo que quisieron, regla tras regla, regla tras regla. Por eso habían tantas reglas. Por eso resulta tan chocante ver a Jesús en esa compañía. Y eso nos lleva al siguiente aspecto, amado, que se revela en este pasaje. Ya vimos que Jesús procura asociarse con personas no adecuadas para transformarlas en discípulos suyos. Y ahora vemos en esta segunda parte del pasaje que las personas adecuadas, fíjense, que las personas adecuadas ahora terminan siendo opositores de Jesús. Aquellos que guardaban la ley de Moisés, aquellos que guardaban la ley de los fariseos, ahora se ponen en contra de Jesús. Ahora, o sea, Jesús vino a buscar personas no adecuadas y aquellos que creen que son las personas adecuadas terminan siendo opositores de Jesús. Terminan siendo opositores de Jesús. Vean el versículo 16. Versículo 16 de Mateo. Y dice, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? ¿Qué es esto? Admirándose los que seguían la ley de Moisés, que Jesús estaba comiendo con pecadores. ¿Qué es esto? Dicen ellos, ¿Jesús come con publicanos y pecadores?
Jesús estaba con publicanos y pecadores, no puede ser. Asustados ellos. ¿Sí se dan cuenta en algo, hermanos? Que estos hombres seguían a Jesús para todos lados y estaban como aquellos chismosos. A ver qué está haciendo ahora. A ver, lo voy a seguir. Y allá iban corriendo y así casi escondiéndose del muro a ver qué está haciendo Jesús. Así actúan los moralistas y legalistas. Amados, hace 2 semanas nosotros vimos que los escribas, que son los protagonistas aquí en esta parte, algunos de los escribas comenzaron a criticar a Jesús por haberle otorgado al paralítico el perdón de los pecados. ¿Sí recuerdan? ¿Quiénes eran los escribas? ¿Quiénes eran ellos? Los escribas eran los intérpretes profesionales de la ley. Ellos eran los teólogos de la época. Ellos eran los expertos en la ley de Moisés. Así que ellos entendían perfectamente lo que implicó esa acción de Jesús cuando le perdonó al paralítico todos sus pecados. Ellos de inmediato, como grandes teólogos, al fin dijeron: hey, ¿qué está pasando aquí? Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús está perdonando pecados. ¿Qué es eso? En conclusión, Jesús se está presentando a sí mismo como si Él fuera Dios. ¿Y sabe cuál es la realidad? Como decía hace 2 semanas, es que estos intérpretes tenían la razón. Estaban en lo correcto. Eso es lo que estaba sucediendo. Ahora, amado, imagínense lo chocante y lo feo que ha de haber sido que para estos líderes religiosos ver a Jesús, que acababa de comportarse como si Él fuera Dios, ahora aquel que se creía Dios y se comportó como Dios, ahora estaba a la mesa con publicanos y pecadores. No lo entendían. Los escribas que pertenecen a la secta de los fariseos. ¿Y quiénes eran los fariseos? Eran hombres profundamente religiosos, profundamente moralistas y en la mayoría de los casos profundamente hipócritas. Se apegaban a las interpretaciones rabínicas de la ley con una devoción cercana al fanatismo y a la ridiculez. Esos eran ellos. Uno de los mejores comentarios o de los mejores retratos que nosotros encontramos en los evangelios del carácter de estos hombres es el que vemos en la parábola del fariseo y el publicano, en Lucas capítulo 18, cuando dice que 2 personas subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesta en pie, le oraba a Dios y dice que oraba consigo mismo. Si tú analizas ese texto, dice que oraba consigo mismo. O sea, él creía que le oraba a Dios, pero estaba orando para sí mismo. Y decía: Señor, yo te doy gracias. Era un hombre agradecido. Yo te doy gracias, Señor, porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, adúlteros, impíos, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Señor, gracias por haber hecho de mí una obra maestra. Y dice Jesús que el publicano, estando lejos, él ni siquiera quería acercarse a donde estaba el lugar santísimo. Estando lejos, se golpeaba el pecho y decía: Señor, sé propicio a mí, pecador. Y dice Cristo: os digo que este publicano descendió a su casa justificado antes que aquel fariseo, porque el que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. Esos eran los fariseos. La palabra fariseo significa literalmente los separatistas.
Y eso es suficiente para ver quiénes eran. Los separatistas, su meta en la vida era separarse de todo pecador. Era separarse de todo lo que pareciera religiosamente impuro. Estos hombres trataban por todos los medios a su alcance de mantenerse lo más lejos posible de los pecadores para no contaminarse. Ahora imagínense lo feo que ha de haber sido para ellos, lo feo que tiene que haber sido para estos escribas y de los fariseos ver a Jesús en la casa de Mateo. Un fariseo, amado, un fariseo nunca entraba a la casa de un publicano. Y Jesús no solamente entró, Él estaba allí con los publicanos y pecadores comiendo en la mesa. Fíjense lo que ha de haber impactado a los fariseos, a los religiosos de la época. Fíjense, ellos eran intérpretes de la ley. Ahora, si nosotros no entendemos esa parte, ¿por qué los fariseos pensaron eso? Dice, los fariseos tienen en mente, fíjense, ¿acaso no dice el Salmo 1? Fíjense que dice el Salmo 1, que es bienaventurado el varón que no se sienta en la silla con los escarnecedores. ¿Y cómo es posible que Jesús se atreva a compartir en medio de semejante grupo? Ellos tenían en mente ese salmo. Y la conclusión que era más obvia, si Jesús hubiera sido un enviado de Dios, seguramente estaría en compañía de otro tipo de personas, de la élite farisea, de los más grandes acá. Esa fue la conclusión de los fariseos, de los escribas y fariseos. Si Jesús fue realmente enviado de Dios, ¿con quién iba a estar? Con nosotros, los fariseos. Es con nosotros con lo que les corresponde estar si Él fuera hijo de Dios. Eso pensaban ellos. ¿Saben cuál es el problema de estos hombres? Ellos sabían mucha teología. Eran quisquillosos en todos los detalles de la ley de Moisés. Pero ellos no tenían ni una clara perspectiva del pecado, ni un claro entendimiento de la gracia. Ese era el problema. Y eso fue lo que llevó a Jesús a aclarar su misión, a declararles el propósito de su misión. Y eso lo vemos en el versículo 17 de Mateo. Versículo 17. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los sanos no tienen necesidad de médico. El Señor está usando aquí la ironía para hacerle ver a los escribas que su acusación era completamente absurda. ¿Podemos criticar a un médico por el hecho de que no se asocie con los enfermos? ¿Podemos criticarlo? No. Si un médico decidiera juntarse únicamente con los que están sanos, él estaría traicionando su profesión. Los médicos están allí para buscar a los enfermos, para tratar con los enfermos, para sanar a los enfermos. Y lo mismo podemos decir de nuestro Señor Jesucristo. Su relación con los publicanos y con los pecadores no era otra cosa que una parte integral de su misión, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, sin importar de qué lado estén. El problema de los fariseos y de los escribas no es que eran tan buenos que ellos no necesitaban el evangelio, no. El problema de esta gente es que ellos no podían darse cuenta de la terrible condición en que se encontraban delante de Dios, a pesar de toda su descendencia y a pesar de toda su religiosidad. Y eso pasa el día de hoy.
Hay quienes se sienten tan puros y tan santos que no se dan cuenta de su pecado, no se dan cuenta de su condición, se sienten mejores que otros y eso no es así. Si tú te sientes mejores que otros, amado hermano, de verdad, qué mal estás, qué mal estás. Te puedes convertir y puedes llegar a ser un fariseo y un escriba. Cuando el Señor dice aquí que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, y que Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores, Él no está dividiendo a la humanidad en dos grupos, los que necesitan la salvación y los que no la necesitan. No. Lo que Él quiere mostrar a estos líderes religiosos de Israel y a todos los que son como ellos, que el primer paso para poder ser salvos es la necesidad de ser salvos. Y yo te hago una pregunta, amado, y sé honesto con el Señor. ¿Tú estás consciente del problema tan serio que tú tienes delante de Dios por tus pecados? ¿Tú estás consciente de eso? Escucha brevemente estos pasajes de la Escritura. En una ocasión, uno de estos intérpretes de la ley se le acercan al Señor Jesús y le dice: Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley? Cristo le dice: muy fácil. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el primero y el más grande mandamiento. Y el otro, el segundo y semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y yo tengo una pregunta aquí, amado. ¿Lo estás cumpliendo? Respóndete tú. ¿Lo estás cumpliendo? ¿Estás amando al Señor tu Dios con todo tu corazón? ¿Estás amando a tu prójimo como a ti mismo? ¿Sí lo haces? ¿Sí lo cumples? Respóndete tú. Oye bien otra vez, este es el mandamiento más importante. Eso quiere decir que la violación de este mandamiento es el pecado más grande. La violación de este mandamiento es el pecado más grande. No es matar, no es robar, no es adulterar, no es fornicar, no es mentir. El pecado más grande que un hombre puede cometer es no amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente y con todas sus fuerzas. Y eso no lo hace ningún ser humano, de verdad, ni por un segundo. Siempre le fallan. Siempre le fallan. Y mucho menos amar al prójimo como a nosotros mismos. No sé cómo tú tratas a otros. No sé cómo lo tratas. Indiferente, hablando mal de él. No sé cómo lo tratas. Pero si te haces esta pregunta: ¿le has fallado a Dios por un segundo? Algunos piensan: yo me amo a mí mismo con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente, y al otro no. Así actúan. Otro pasaje en Gálatas 3:10 dice el apóstol Pablo, y oye, mira, qué irónico pasaje, o qué chocante pasaje. Pablo dice en Gálatas 3:10: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en la ley, de la ley, para hacerlas. En otras palabras más sencillas, tú te quieres salvar guardando la ley, tú tienes un tremendo problema delante de Dios. Tú te quieres salvar guardando los mandamientos, tú tienes un serio problema delante de Dios.
Porque la Biblia dice que es maldito todo aquel que no obedece cada uno de esos mandamientos en todos sus detalles durante toda su vida. ¿Quién puede hacer eso? Yo quisiera que alce la mano aquí. ¿Quién puede hacer eso? Y si todavía no te sientes perdido, escucha lo que dice Santiago 2:10. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Así que si tú te sentías más santo que los demás y entiendes ahorita que la has regado en un punto, arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Tú recuerdas esa mentira blanca que tú dijiste el otro día? Arrepiéntete. ¿Tú recuerdas cuando hablaste mal de un hermano, una hermana o de alguien de los que vienen aquí? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Arrepiéntete de lo que tú sabes que le has regado. Tal vez no lo has demostrado a los demás, pero tú sí sabes. Tú quebrantaste toda la ley si tú ofendiste a Dios en un punto o a tu prójimo. Porque la ley es como una cadena con 10 eslabones. La ley moral de Dios. Si tú rompes un eslabón, no rompiste el eslabón, tú dañaste la cadena. Así que lo que Jesús está diciendo en Marcos 2:17, no es que hay personas en el mundo que son tan malas, que necesitan el perdón de Dios. No, es que esas personas que se creen tan buenas también lo necesitan. También lo necesitan. Lo que el Señor quiere que veamos es que todos tenemos la misma necesidad de salvación. Pero hay muchos que esconden esa necesidad bajo un manto de descendencia o bajo una religiosidad. Hay muchos lo esconden. De verdad, sé honesto contigo mismo y sé honesto con Dios. No escondas tu pecado. No te escondas en el manto religioso. Sé tú. No te escondas. No quieras que los demás te vean como los fariseos quieren que los vean. A los fariseos querían que los vieran como los santos, los que nunca cometían errores. No te escondas en eso. Sé tú, sé realista. La regaste. Pero ve a Dios. El rey David la regó, pecó, adulteró, fornicó, codició, hizo todo, pero fue humilde. Y era considerado, o es considerado, que David tenía el corazón conforme al de Dios. ¿A poco tú eres más que David? ¿A poco tú eres más que David? Pero ¿cuál es la buena noticia? Es que hay esperanza para todos en el Evangelio. Hay esperanza para todos, para los publicanos y para los fariseos. El problema de los publicanos y los fariseos es que ellos no reconocían que estaban mal y que habían hecho mal, no lo reconocían. Hay esperanza siempre que reconozcas tu impotencia y tu miseria en la presencia de Dios. Solamente para ellos. Y el día del juicio, ahí nos daremos cuenta. Ahí nos daremos cuenta. Se cuenta la historia de un cristiano que estaba evangelizando a una persona y tratando fervientemente de guiarlo al Señor. Pero este individuo se creía demasiado indigno para recibir la salvación. Así que el cristiano le mostró la oración del publicano que vimos hace un momento en Lucas 18. Dios, sé propicio a mí, que soy un pecador. Que soy un pecador. Mi amigo, yo no sé de qué lado tú estás. Si de los morales, indecentes,
o del lado de los inmorales e indecentes. Yo no sé de qué lado tú estás o tú te pones, pero tú necesitas urgentemente arreglar tus cuentas en el tribunal de Dios. Y repito, la buena noticia es que Cristo vino al mundo a salvar todo tipo de pecadores, siempre y cuando reconozcan, sean humildes para reconocer que las cosas no las han hecho bien. ¿Eres tú un fariseo? Hay esperanza para ti. ¿Eres publicano? Hay esperanza para ti. Cristo vino al mundo a salvar a fariseos y a publicanos. Mira, mi amado, si tú no te sientes justo, si te sientes un pecador, tú sientes que le has fallado a Dios, Cristo dijo, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y ustedes, fariseos, están enfermos. Están enfermos. Ustedes necesitan salvación. La buena noticia es que hay salvación para ustedes si vienen en arrepentimiento y humildad. Yo no quisiera concluir este pasaje, porque tal vez te encuentres, si estás leyendo tu Biblia, tal vez te encuentres con un pasaje por allí y digas, eso que comentaron allá arriba como que ya me turbó. Hay unas palabras de aplicación para todos los creyentes que se congregan en esta iglesia. Y es evidente, hermano, que nosotros tenemos mucho que aprender en este pasaje acerca de la casa, esperando que las personas en necesidad vinieran a Él. No tienes que esperarlos. Él salió a buscarlos. Él salió a mostrarles compasión y a predicarles la palabra. Él salió. La asociación de Cristo con los pecadores tenía un objetivo claro y no era dejarse arrastrar por ellos a la impiedad. O sea, Cristo comía con ellos y no se iba a dejar arrastrar por la impiedad en la que ellos vivían. Muchos hoy en día, muchos cristianos de verdad no se quieren acercar a pecadores. Se apartan. No se vayan a contaminar. No, amado, tú ve y predícales. Allá afuera hay drogadictos, hay alcohólicos, hay prostitutas. ¿Qué quieres hacer aquí? ¿Seguir escuchando? ¿Piensan que van a venir? Tienes que salir. Tienes que salir a predicar el evangelio, a predicar las buenas nuevas. No salgas, no pongas en tu mente, ay, no me quiero contaminar o qué va a pasar. No. Cristo sabía que no se iba a contaminar de ellos, les iba a predicar el evangelio, los iba a amar. Los iba a amar. En Mateo capítulo 11, versículo 19 dice que Jesús era amigo de pecadores. Era amigo de pecadores. Pero en Hebreos 7:26 dice que Él era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. No te vayas a confundir ahí, porque hay una diferencia. Mateo dice que Jesús era amigo de pecadores. Y en Hebreos dice que Él era apartado de los pecadores. Pareciera confuso, ¿verdad? Pero no. Él era amigo de ellos, pero no hacía lo que ellos hacían. Esa es la diferencia. No hacían lo que ellos hacían. Así es, amado. ¿De qué lado estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ves? Eso tú lo sabes. Sé honesto delante de Dios. Acabando esta reunión, ve con Dios.
en tu casa, en lo secreto, y dile cómo estás. Medita si has actuado como los fariseos y los escribas, y si le has fallado a Dios, si has roto un eslabón, porque no solamente rompiste el eslabón, dañaste la cadena. Cerremos nuestros ojos. Amado, te damos gracias, Dios. Te damos muchas gracias por estas palabras, Señor. Por estas palabras que nos has enseñado, que nos has mostrado. Padre, que no se vayan vacías estas palabras, Señor. Que queden guardadas en sus corazones, Señor, para que ellos puedan identificarse en qué estado se encuentran. Te lo pedimos en tu santo nombre, bendito Jesús. Amén. Amén. Medita, hermano. Medita en esto de lo que hemos hablado. Si Dios permite, seguiremos hablando de Marco la semana que viene. La reunión está terminada, estamos para servirte. Dios te bendiga.